Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas relacionan en un triángulo rectángulo los lados y los ángulos. Por eso vamos a empezar repasando o recordando qué es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. En este triángulo rectángulo, como el que tenemos acá en la figura, le hemos indicado con la letra B el ángulo recto. Los otros dos ángulos son los ángulos agudos de ese triángulo. A los lados que forman el ángulo recto se los conoce o se los llama catetos, y al lado que se opone al ángulo recto se lo conoce como hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa siempre va a ser el lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. También debemos recordar una propiedad que cumplen todos los triángulos. En todos los triángulos la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Sí? Pero en un triángulo rectángulo, al tener un ángulo recto, podemos ser un poco más específicos con esta propiedad. Para un triángulo rectángulo vamos a decir que la suma de los dos ángulos agudos va a ser siempre 90 grados. ¿Sí? Esto que acabamos de decir es lo que les va a ayudar a trabajar con el primer ejercicio que aparece en el trabajo que les fue enviado para resolver. Ahora sí vamos a definir las razones trigonométricas. Tenemos tres razones: seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo agudo se define como la razón o la división entre la longitud del cateto opuesto de ese ángulo agudo y la longitud de la hipotenusa. El coseno de un ángulo agudo se define como la razón o la división entre la longitud del cateto adyacente a ese ángulo agudo y la longitud de la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo agudo se define como la razón o el cociente entre la longitud de los catetos opuestos y adyacentes de ese ángulo agudo. Pero ¿a qué llamamos cateto opuesto y cateto adyacente? Bien, para hablar de cateto opuesto y cateto adyacente tenemos que tomar un ángulo de referencia. ¿Sí? La definición sería que respecto de un ángulo, un cateto se denomina adyacente si conforma el ángulo junto con la hipotenusa, y opuesto si no forma parte del ángulo dado. Observemos en esta figura que vamos a marcar para el ángulo alfa, el cateto adyacente es el que está pintado en rojo, que junto con la hipotenusa es el que forma el ángulo alfa. Y el que no lo forma, el otro cateto, sería el cateto opuesto. Para decirlo de una forma más sencilla y más directa, vamos a decir que el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, en este caso el ángulo alfa. ¿Sí? El cateto rojo está pegado al ángulo alfa, es el cateto adyacente. Y el cateto que queda enfrente del ángulo es el que vamos a llamar cateto opuesto. Si miramos desde el ángulo beta, ahora tenemos ubicado en este lugar el ángulo beta, y este va a ser el cateto opuesto porque está enfrente, y este pintado en rojo va a ser el cateto adyacente porque está pegado al ángulo beta. Ahora vamos a resolver este ejercicio que dice: tengan en cuenta los datos del triángulo y completen las razones trigonométricas. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es tener a mano las definiciones de esas razones trigonométricas. Y vamos a observar en el triángulo, tenemos que identificar cuál es la hipotenusa, ¿sí? Que sería el lado que se opone al ángulo recto. En este caso va a ser el lado que mide 25. Y como primero vamos a trabajar las razones del ángulo beta, vamos a identificar cuál es el cateto adyacente y el opuesto del ángulo beta. ¿Sí? Dijimos que el cateto que queda enfrente del ángulo es el cateto opuesto, por lo tanto este va a ser el cateto opuesto de beta, y el que pintamos en rojo va a ser el cateto adyacente de beta. Bien, una vez que tenemos identificado cateto opuesto y cateto adyacente de ese ángulo, vamos a pasar a escribir las razones trigonométricas. Comenzamos con el seno. El seno dice que es la razón entre cateto opuesto e hipotenusa. Por lo tanto, aquí vamos a escribir 20 sobre 25. ¿Sí? Cateto opuesto 20, hipotenusa 25. Para el coseno, tenemos que leer la definición del coseno. Dice que es la razón entre cateto adyacente e hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de beta lo vamos a escribir como 15 sobre 25. ¿Sí? Cateto adyacente dividido hipotenusa. Y la tangente de beta, vamos a ver la definición que dice: la tangente de un ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de beta va a ser
cateto opuesto 20 dividido cateto adyacente, que es 15. Y ahí completamos las razones trigonométricas del ángulo beta. Pasamos entonces a trabajar con el ángulo alfa. Tenemos a mano otra vez las definiciones de las razones trigonométricas y vamos a observar el triángulo y vemos otra vez la hipotenusa sigue siendo la que mide 25 y los catetos. Ahora, mirando desde alfa, vamos a tener que el cateto opuesto es el que mide 15, el que está enfrente, el que no forma parte del ángulo alfa, y el cateto adyacente de alfa va a ser el que mide 20, el que está pegado, el que sí forma parte del ángulo. Entonces, una vez que identificamos los catetos, procedemos a escribir las razones trigonométricas. Vamos al seno. Seno dice cateto opuesto dividido cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces acá vamos a escribir 15, que sería el cateto opuesto de alfa, dividido 25, que es el valor de la hipotenusa. Para el coseno tenemos la división o el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Para alfa el cateto adyacente mide 20 y la hipotenusa mide 25. Luego tenemos por último la tangente, que dice que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Así que tenemos marcados acá, así que tenemos 15 para el cateto opuesto, 20 para el cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa será 15 sobre 20. De esa misma forma ustedes van a resolver el ejercicio 2 del trabajo. Bien, pasamos al uso de la calculadora científica. Para trabajar con las razones trigonométricas vamos a necesitar una calculadora, ya sea una calculadora científica como esta, o podemos descargarnos en el teléfono celular esta aplicación que tenemos acá, que se llama Hyper Scientific Calculator. Con esta aplicación vamos a trabajar de la misma forma que si trabajáramos con una calculadora científica. Acá tenemos marcadas las teclas que vamos a utilizar, que son la tecla Shift, la tecla de grados, minutos y segundos, que para la calculadora científica aparece indicada de esta forma, y para la aplicación del teléfono aparece indicada de esta manera. ¿Sí? Ahí están remarcadas la ubicación. Y las razones trigonométricas que aparecen las tres juntas, que aparecen en la calculadora como sin, cos, tan, que serían seno, coseno y tangente. Antes de empezar a trabajar con razones trigonométricas, lo que tenemos que observar es que la calculadora está en modo DEG, ¿sí? DEG, como se muestra acá. ¿Sí? Para ver en la calculadora tenemos que observar que tengamos acá arriba en el visor una letra D. Si esa letra que aparece acá no es una D, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Mode hasta que nos aparezca esta pantalla, y una vez que nos aparece esta pantalla, presionar la tecla 1. En la aplicación, en vez de aparecer la letra D, aparece directamente DEG. Si eso no es así, presionamos la tecla DRG y va a ir cambiando lo que aparece acá arriba. ¿Sí? Si no dice DEG, apretamos esta tecla DRG hasta que aparezca la palabra DEG acá arriba en el visor de la calculadora. Ahora sí podemos calcular razones trigonométricas de ángulos usando la calculadora científica. Vamos a explicar estos tres ejemplos. Quiero calcular el seno de un ángulo de 32 grados, así que en la calculadora voy a presionar la tecla sin, voy a escribir 32 y presionar la tecla igual, y me va a arrojar este resultado. Acá tenemos un segundo ejemplo, coseno de 52 grados 45 minutos, y vamos a presionar la tecla cos, luego ingresamos el 52, presionamos la tecla grados, ingresamos 45 y volvemos a presionar la tecla grados. Luego presionamos igual y nos va a arrojar este resultado. El tercer ejemplo dice tangente de 10 grados 55 minutos 8 segundos. En ese caso vamos a presionar la tecla tan, luego vamos a escribir 10, la tecla grados, 55, otra vez la tecla grados, 8 y nuevamente la tecla grados. Y el resultado que nos va a arrojar, bueno, luego de presionar igual, el resultado que nos va a arrojar en el visor va a ser este que tenemos acá. ¿Sí?